Estoy esperando para... Ya. Buenos días o buenas tardes según corresponda cuando vean este video. En la clase de hoy vamos a trabajar los principios de la democracia, sobre todo aquellos principios que tienen que ver con nuestra democracia. Eh, Recordemos que en la clase anterior estuvimos conversando sobre los conceptos de república y democracia y cómo estos conceptos políticos de diferente origen de alguna u otra manera se entrelazan y crean el sistema político que tenemos acá en Chile. El sistema político, por supuesto, que no está exento de peligros, de amenazas, de errores, y por lo tanto es súper importante que nosotros podamos trabajar en base a sus fundamentos y sobre todo a las prácticas de la democracia. Bueno, como les dije en esta clase, vamos a trabajar sobre los principios de nuestra democracia y algunas características, ¿ya? Bueno, dentro de los principios hay una cuestión que es súper importante de entender. Tal como hablamos la clase anterior acerca de la república que tenía algunas características, sobre todo relacionadas al marco institucional, y a la democracia que también tenía algunas características, sobre todo relacionadas como a una actitud democrática del pueblo. Para poder entender cómo funciona nuestro sistema político, tenemos que entender algunos principios de nuestra democracia. Y nuestra democracia, como bien señala la Constitución, es una república democrática. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta dos aspectos que son clave. Por un lado, las normas y por otro lado, podríamos decir la convivencia o más bien la ética. Las normas, ¿por qué? Porque va a ser la ley la que va a regular cómo va a funcionar nuestra democracia. Y por otro lado, va a ser la ética o, digamos, la convivencia en común la que le va a dar sustento y le va a dar carne a los procesos democráticos que va a vivir el país, ¿ya? Aquí yo voy a señalar solamente un alcance. Entre normas y ética siempre hay problemas, siempre, porque las normas fijan un cierto comportamiento que debe tener la población y la ética siempre o transgrede o va más allá de las normas. Entonces, eso hace que siempre haya problemas. Ejemplo concreto, cuando se le acusa a un político como de corrupción o a un empresario de hacer cosas que están bajo el amparo de la ley, pero son antiéticas por el momento o por lo que se estaba viviendo, bueno, es aquí donde se entrecruzan la cuestión de la ley con la actitud que uno debe tener para la convivencia común, ¿ya? Entonces, por eso les digo que es un tema súper conflictivo, porque allá donde hay ley, es complicada que se dé la ética, ¿ya? Porque se transforma la ley, la norma, como el núcleo en donde debiese estar el comportamiento. Hemos llevado la ética a la ley, es decir, que nuestro comportamiento se va a fijar en torno a la ley, más no necesariamente en la ética, ¿ya? Y ese es un problema, y es un problema para la democracia. Entonces yo nada más hacía ese alcance porque está dentro del núcleo de los fundamentos de cómo funciona nuestro sistema, ¿ya? Bien, ahora, ¿cuáles son los principios que rigen a la democracia? Bueno, por un lado, uno de los principales aspectos, de los más importantes que necesita una sana democracia, es la participación ciudadana. Bueno, hemos hablado ya bastante de este tema, pero aquí tenemos, digamos, dos aspectos de la participación ciudadana. Por un lado, la ciudadanía misma, que con su actuar, el hecho de manifestarse, el hecho de tener una opinión informada, el hecho de interesarse por los asuntos públicos, esto es, los asuntos comunes. Pero por otro lado también tenemos los políticos que son, digamos, profesionales de administrar y gobernar las leyes y el Estado, ¿ya? Entonces la participación ciudadana, para que sea efectiva, necesita, por un lado, de una ciudadanía activa, informada, participativa, no solamente en el hecho de ir a sufragar, sino más bien
en el hecho de participar constantemente en organizaciones barriales, juntas de vecinos, federaciones universitarias, centros de alumnos. Ah, pero amiga, perdón que se me cruzó el gato. Centros de alumnos, etcétera, etcétera. Bueno, otra de las características más fundamentales de la democracia es el pluralismo y la tolerancia, ¿ya? Esto tiene que ver con las alternativas que tiene el pueblo para elegir quién es su representante o más bien quién gobierna, ¿ya? Para que existan esta libre elección de alternativas, necesitamos ciertas libertades públicas, tales como em, libertad de prensa, como libertad de expresión, libertad de junta en los espacios públicos, etcétera, etcétera. Es la única manera de generar las condiciones para poder establecer este tipo de momentos, ¿ya? Que tiene que ver con que la gente pueda manifestarse libremente, independiente de cuáles sean sus creencias, cómo sean sus prácticas familiares, comunes con ciertas organizaciones, etcétera, ¿ya? Eh, el pluralismo tiene que ver con la capacidad que tiene un Estado o un grupo social de visibilizar y de dar integración a distintas miradas, a distintas historias, a distintas culturas, en el fondo a distintas formas de habitar el mundo dentro de un espacio común. Y eso es clave para la democracia y está ahí en el pluralismo quizás la riqueza de la democracia. En el fondo, la posibilidad de, por el hecho de ser distintos, justamente la posibilidad de vivir en común. Y eso es, digamos, una de las cuestiones más fundamentales que los principios de la democracia tienen. Bueno, otra de los principios más fundamentales es el tema del consenso. El consenso es el momento en el cual las personas con diferentes características, diferentes historias, como yo les contaba, es decir, el momento donde el pluralismo se manifiesta y donde se llegan a acuerdos fundamentales para vivir. Bueno, me imagino que ya se imaginarán que el consenso fundamental es la Constitución, porque es la Constitución la que dice cuáles van a ser nuestros principios, que nos van a orientar como sociedad, que nos van a orientar como país, y además va a ser la Constitución donde va a estar establecido cómo queremos ser gobernados, es decir, si vamos a tener poderes del Estado separados, si vamos a tener presidentes, si vamos a tener un poder parlamentario muy importante, etcétera, etcétera. Por lo mismo, el consenso es lo más importante para resguardar la estabilidad. Y aquí, ojo, aquí viene un sentido republicano muy importante. La estabilidad la va a dar el grado de aceptación de este consenso, ¿ya? ¿Por qué, por ejemplo, para octubre del 2019, como que este aspecto se puso un poco en crisis y se visibilizó la crisis de esto? Bueno, dado que no, aquí cuando hay crisis no hay estabilidad. Y esto tiene que ver porque este consenso pareciera ser no muy bien aceptado por las últimas generaciones. Entonces, lo más sano es revisar este consenso, ¿ya? Independiente de si se cambia o no se cambia una constitución, es importante revisarlo, porque cuando el pueblo se manifiesta y genera crisis como la que hubo a fin del año pasado, esto quiere decir de que esta democracia, este sistema político no está sano, no está estable, ¿ya? De ahí la gran importancia del consenso. Bueno, las características de la democracia eh, nuestra, eh, la principal, podríamos decir, es que somos una democracia presidencial, en donde el presidente de la República tiene un carácter bastante fundamental por, más que nada, las atribuciones y la visibilidad que tiene, ¿ya? También podemos decir que es una democracia electoral, ¿ya? Em,
¿En qué sentido? En que tenemos la posibilidad de votar tanto a nuestros representantes o las políticas públicas más importantes cuando se hacen los plebiscitos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir que sea electoral? Que para que funcione, nosotros participativamente necesitamos ir a votar cada cierto tiempo para cambiar y renovar a nuestros personajes políticos y también para activar nuevas leyes o negarlas. Y para ello tenemos dos conceptos que son importantes, el sufragio, que es justamente el voto, y el sistema electoral, ¿ya? Porque hay ciertas reglas para que los personajes que se dedican a la política puedan salir electos, ¿ya? El sistema electoral lo vamos a ver en la próxima clase, pero para finalizar esta cápsula vamos a ver el tema del sufragio. Bueno, dice, el sufragio es una manifestación de voluntad individual que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, ¿ya? Sea para designar a los titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad, sea para decidir acerca de asuntos que interesan a ella. Como les decía, para elegir políticos, representantes, o bien para votar algunos asuntos como leyes o problemas que hay. El plebiscito que iba a ser en abril y que ahora va a ser en octubre, pero que probablemente también sea cambiado nuevamente, tiene que ver justamente con este segundo aspecto, con el tema de los asuntos que interesan a la comunidad política, ¿ya? Bueno, el sufragio es, por un lado, personal, es decir, solo tú sabes, o sea, solo tú vas a votar, no vas a votar acompañado. Por otro lado, es igualitario, cada voto vale lo mismo. Es secreto, nadie más va a saber por quién votaste, por qué coalición votaste, etcétera, etcétera. Y esto más que nada es secreto porque en algún momento ocurrían ciertas situaciones matonescas con quienes decían a mano alzada su voto y su preferencia política, ¿ya? Y es voluntario. Y este acá uno de los aspectos quizás más polémicos, que el voto sea voluntario significa que quien se levantó de buen ánimo va a ir a votar y si te levantaste de mal ánimo no vas a votar, así de simple, ¿ya? Y el problema es que necesitamos compromiso para que la comunidad política funcione. Entonces, esta característica del voto quizás es una característica que no estaría ayudando a que ocurra eso. También hay otras voces al respecto, pero ahora más o menos hay consenso de que el voto voluntario no sé si ha aportado mucho a la calidad de la comunidad política que tenemos. Bueno, por último, para terminar, ¿cómo se vota en Chile? Les voy a contar mi experiencia, porque el cuadrito ya lo tienen ahí en el libro y pueden leerlo, pero mejor la experiencia personal. Yo voto en la comuna de Buin y voto en la mesa 65 de hombres. Están separadas por hombres y mujeres. Hoy por hoy creo que hay mesas mixtas ahora. Bueno, antiguamente, que es atroz decir antiguamente, pero bueno, hace más de 10 años atrás, el voto no era voluntario. El voto voluntario se estableció el año 2012. Entonces, como no era voluntario, había que ir a inscribirse. Entonces, ¿qué ocurría? Uno se iba a inscribir al CERVEL de cada comuna, bueno, y te daban entonces una mesa en donde te asignaban que tú tenías que ir a votar, ¿ya? Y esta mesa era separada entre hombres y mujeres. Entonces tú vas al establecimiento en donde está tu mesa, en este caso en general era un colegio, vas, llegas, siempre con tu carnet, va a haber carabineros o militares en la entrada, resguardando que el proceso se haga de manera debida, puesto que no pueden haber manifestaciones políticas ni ningún tipo de, digamos, escándalo más allá de la normalidad en estas instancias, para respetar, digamos, la estabilidad y la paz en este momento, ¿ya? En ese sentido, bueno, uno llega, están estas personas, muchas veces están dándote las instrucciones ahí para saber dónde está tu mesa, y uno camina hacia el lugar de su mesa. En general son salas de clases, cuando es en colegios. Entonces uno sube o baja, dependiente de dónde le quede, y llega a una fila de gente y espera su turno para votar. Una vez que llegas,
al lugar, hay un mesón donde está la gente que ha sido designada como vocal de mesa. Entonces uno llega, saluda, deja su carnet y luego le dan el voto, que es, digamos, un pedazo de cartón o de papel más duro, y saca un lápiz y se va a una urna secreta, en donde en esa urna uno tiene que marcar, los votos tienen una cosa así, digamos horizontal, y uno marca verticalmente la preferencia. Luego hay una estampilla, entonces uno dobla el voto, saca la estampilla y la pega. Entonces uno va a la mesa, vota ahí en una urna y luego firma y pone su huella digital con una tinta en el papel. Y eso es todo, y así queda registrado quién votó y quién no votó. Entonces después de esa jornada se llevan las urnas a un lugar donde se cuentan los votos. Y ahí se emiten los votos que son o nulos, o blancos, o positivos para los distintos candidatos. Bueno, espero que les haya quedado bastante claro los principios de la democracia que nos rigen y el tema del sufragio. Como les digo, la próxima clase estaremos ahondando en el sistema electoral chileno.